Bienvenidos a Aprende Cripto. El día de hoy te traigo nueva información con respecto a esta criptomoneda BEN, que quizás el logo te puede parecer un poco diferente, pero estamos refiriéndonos a la criptomoneda que vimos en días anteriores, una meme coin, y que analizamos. Incluso mira, esta es la página web anterior que se mencionaba y que ha cambiado totalmente haciendo un rebranding, teniendo un nuevo logo. Y te hago acuerdo que si es que quieres ver este video, te lo dejo en la parte de aquí arriba, porque esta criptomoneda la respalda una comunidad muy fuerte. La vamos a estar analizando y como es de costumbre, te invito a que te suscribas a este canal y recuerda que en todos los videos, en la caja de la descripción, tienes el enlace al grupo de Telegram totalmente gratuito. Y te recuerdo que el fin de semana dejamos una entrada en Bitcoin totalmente positiva luego del doble piso. Así que sin más, vamos a este video, que te recuerdo que van a ser una continuación de varios videos, porque estaba revisando la información con respecto al nuevo roadmap que se está dando con respecto a Bencoin. Sí, mira, si nos vamos a CoinMarketCap, esta criptomoneda te recuerdo que es relativamente nueva. Nació alrededor de, vamos a ver, el 8 de mayo del 2023, a inicios de este mes, y a pesar de eso ya se encuentra enlistada en exchanges bastante grandes a mi parecer. Tenemos en Bitget, Mexi, Bitmart, etcétera, alrededor de 15 exchanges en total, incluyendo centralizados y descentralizados. Pero porque tú te preguntarás por qué esta criptomoneda tiene una tanta relevancia, y es por esta persona no, perdón. Tenemos aquí a Ben Armstrong. Esta persona es un influencer de YouTube y de Twitter también a nivel de cripto. Por ejemplo, en Twitter tiene alrededor de 1 millón de seguidores y que está detrás de este proyecto, ¿sí? Además, por ejemplo, existe muchísima gente que está hablando al respecto. Por ejemplo, si nosotros buscamos BitBoy, es una persona, un influencer a nivel de Estados Unidos con 1.46 millones de suscriptores. Imagínate la gente que le ve, y esta persona está promocionando esta criptomoneda, su criptomoneda Bencoin, que como te mencionaba, inició sí como una meme coin, pero se están viendo ciertos datos que pueden indicar que esta criptomoneda podría tener un respaldo, ya sea con un roadmap, que se va a hablar de 4 pilares que te lo voy a mencionar. Pero por ejemplo, ahorita en la única página oficial ya se dio únicamente este rebranding de este nuevo logo, únicamente el contrato. Y por ejemplo, algo interesante también, mira, si es que nosotros nos vamos a Etherscan, vamos a copiar el contrato. El contrato es como el código de la criptomoneda. Recordemos que se encuentra bajo la red de Ethereum. Si nosotros copiamos, podemos ver información relevante con respecto a esta criptomoneda. Mira, aquí igual cambió el logo, ya no se encuentra el logo del perrito. Y mira, si nos vamos aquí en la parte de esto, tenemos que se encuentra 30,000 holders, algo bastante grande. Holders son el total de billeteras que tienen estas criptomonedas, alrededor de 30,000, entre comillas, personas, porque una persona también podría tener una o dos o una infinita cantidad de billeteras, pero es una cantidad bastante grande para una criptomoneda nueva, ¿sí? Y bueno, como yo te mencionaba, el día de hoy vamos a analizar ciertos pilares que lo mencionan incluso dentro del proyecto. Aquí tenemos, esta es la persona que menciona y habla acerca del roadmap y las próximas acciones que se van a dar con respecto a esta criptomoneda. Mira, lo que él menciona son los 4 pilares. Esta es la información oficial, se supone, de lo que se va a dar en Bitcoin, que aún no podemos ver en la página oficial, porque mira, aquí menciona que la nueva website va a venir pronto, en donde se supone que va a haber más información con respecto a la misma. Sí. Lo que te menciono son los 4 pilares dentro de la adopción cripto, ¿sí? El primero es la conciencia pública, entre comillas, que va a hablar acerca de, que lo vamos a ver más adelante, acerca de distintas acciones para que muchas personas se den cuenta del poder de las criptomonedas, que te lo he venido hablando en todos mis videos. Tenemos la educación cripto, está apuntando para una educación cripto
para atacar a las regulaciones gubernamentales de Estados Unidos que muchas, como te he mencionado, van anti-cripto, van a, por ejemplo, el impuesto del 30% que se estaba dando a la minería, que se va a dar a la minería y Crypto News, que habla acerca de un nuevo plataforma para mencionar las noticias relevantes del espacio cripto, ¿sí? Y bueno, como primer punto, él menciona la parte de el public awareness, de la conciencia pública con respecto a nivel de cripto. La idea de esta criptomoneda es respaldar y difundir el mensaje a nivel de descentralización, a nivel de Bitcoin como una libertad. Es por eso que, por ejemplo, va a hacer ciertas acciones, ciertos, por ejemplo, en periódicos, en comercios, por ejemplo, en buses, en estaciones de buses, a través de publicidad en donde va a mencionar o va a ser dirigido para esas personas que son anti-cripto. Él menciona incluso que va a ser dirigido para estas personas que son anti-cripto y va a ser bastante provocativas. Como yo te mencionaba, el poder mediático de esta persona es bastante grande, con 1 millón de seguidores, con personas con 1.46 millones de suscriptores en su canal de YouTube, con visualizaciones de 17 mil personas que van a estar respaldando a esta criptomoneda. Como yo te mencionaba, igual son 30.000 holders y la idea es concientizar a la población en general del poder de las criptomonedas, de la descentralización, de la libertad que te está dando y al ser tu propio banco, ¿sí? Al poseer las criptomonedas. Sí, por ejemplo, si nosotros nos vamos a CoinMarketCap, igual podemos ver en la parte del gráfico de cómo se está desenvolviendo. Mira, nosotros nos encontramos a nivel diario una tendencia alcista. Sí, con estos retrocesos orgánicos, recordemos que una criptomoneda únicamente no puede solo seguir subiendo, ¿sí? En este punto mucha gente empezó a vender teniendo sus ganancias y a pesar de eso se mantuvo y está teniendo una alza. Ahorita, por ejemplo, podemos ver quizás un espacio de lateralización a nivel de análisis técnico, pero recordemos que esta es una criptomoneda nueva, lo cual quizás el análisis técnico no tiene mucho nada que ver, ¿sí? Porque no hay mucha información al respecto. Por ejemplo, aquí no hay una resistencia que podamos tomar en cuenta. Aquí no hay resistencia. La única resistencia que tenemos es su último all time high que tenemos en los 23.37, ¿sí? Pero como yo te mencionaba, lo que él también menciona es este tipo de roadmap que va dirigida a la conciencia, porque muchísima gente está involucrándose dentro del espacio cripto gracias a la meme coin. Y es por eso también que esta nació como una meme coin. Y recordemos el caso de Pepe, que si es que no sabías, Pepe es una meme coin que hizo un millonario a muchísima gente. Mira, nos encontramos en tendencia. Y si es que tú no sabías, imagínate si tú no eres una persona que conoce nada acerca de cripto y te comentan acerca de Pepe, de esta criptomoneda, que una persona con solo $23 se volvió millonaria. Es decir, muchísima gente y dentro de los medios va a estar interesada no solo en Pepe, sino en todo el espacio de las criptomonedas, lo cual va a haber una gran demanda de la misma. Y es por eso que él propone este tipo de conciencia para educar a muchísima gente que incluso está en contra. Es muchísima gente que se encuentra anticripto. Lo otro, lo que menciona son las regulaciones a nivel de gobierno. Lo que yo te mencionaba es que se va a apoyar a ciertos candidatos. Aquí dice cripto candidatos. Recordemos que estamos próximos a una elección a nivel de presidente de Estados Unidos y lo que él menciona incluso que no puede ser algo positivo, no quiero entrar en política, pero cito textualmente lo que él menciona con respecto a Joe Biden, que puede ser algo negativo para la adopción de criptomonedas, lo cual él menciona que incluso se puede dar un financiamiento a precandidatos de la presidencia de Estados Unidos. Y recordemos que actualmente mucha gente o muchos precandidatos han sido, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Cointelegraph, podemos ver la noticia con respecto
a ciertos candidatos que estaban apoyando a las criptomonedas. Esto es una noticia que salió recién y este es, por ejemplo, aquí habla acerca de, vamos a verlo, estos candidatos que están apoyando a la industria cripto. ¿Y por qué? Porque la industria cripto está creciendo. Sí, la industria cripto aparte está creciendo, le va a dar popularidad y va a dar apoyo a estos precandidatos, lo cual él menciona que también los holders, aquí donde están los holders, van a tener el voz y voto de qué o cuánto dinero se les va a dar a estos candidatos. Recordemos que esto es únicamente en papel. Esto es únicamente el roadmap tanto de Ben, de la criptomoneda Ben. Aún no se menciona, recordemos, se puede ver que aún está en pañales, pero las propuestas son bastante positivas, lo cual está apuntando que esta criptomoneda sí nació como una meme, pero se están dando indicios de que puede ser un proyecto interesante a tomar en cuenta, ¿sí? Así que vamos a dejarlo hasta aquí este video porque tenemos más información que lo vamos a ver el día de mañana con respecto a los otros dos pilares que él te menciona con respecto a qué se va a hacer con Ben, a qué se va a hacer con la conciencia a nivel de cripto. Y recordemos que estamos actualizando el precio dentro de esta criptomoneda. Ahorita se encuentra en 14.80 y hasta su último all time high desde el día de hoy tenemos alrededor de un 60%. Nada mal. Recordemos que esta podría ser una proyección para que tú generes dinero inmediato o incluso para que tú lo veas dentro de tu portafolio de hold. Depende de ti. Recordemos que tú debes hacer tu propio análisis técnico, tu propia investigación y tomar tus propias decisiones. Así que nos vemos en el siguiente video donde vamos a analizar el resto del roadmap.